Bueno, ya vamos a empezar en esta hora nuestro tiempo de enseñanza de los miércoles. Y les invito a que abran su Biblia en Mateo 6:24, por favor. Mateo 6:24. Dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Padre bendito eres tú, Señor, del cielo y de la tierra. Gracias por estar en esta hora presente, porque nos has guardado hasta este momento. Te rogamos que tu Espíritu esté en este momento, en este lugar, tome el control de esta enseñanza, de esta transmisión, que nuestros oídos estén atentos, nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto y nuestro espíritu perceptible a lo que tú nos hables al día de hoy. Guarda ese tiempo y que sea impedido toda interrupción que pueda haber. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, continuando con el Sermón del Monte, hoy toca ver lo que dice este pasaje, Mateo 6:24, Dios y las riquezas. Y es un único versículo hablando de la temática que van llevando algunas Biblias en cuanto a algunos subtítulos que le ponen a los pasajes, dándole importancia al tema que desarrolla. Y en este caso, solamente es un versículo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas, dice el pasaje. Y en este vamos a ver 5 puntos en los cuales, hablando sobre esta circunstancia de dos señores. ¿Por qué no se puede? ¿Cómo se evita? ¿Qué repercusiones trae? ¿Y por qué es peligroso estar en tal circunstancia? Y no que seamos metidos a una circunstancia así, sino que nosotros nos permitimos estar en una circunstancia así. Y empezando por el primero de estos 5 puntos, vamos a hablar sobre la neutralidad. No se debe ser neutral en ese contexto. Dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ese es un pasaje paralelo, un versículo paralelo que viene en Lucas 16:13. Reafirmando, de hecho, en 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, viene este mismo pasaje, esa misma enseñanza manifestado en cada uno de estos evangelios. ¿Qué es neutral? Neutral es que no participa de alguna de las opciones en conflicto aplicado a la persona. Tú como persona no puedes estar en una circunstancia en la cual tengas que decidir entre una y otra cuestión, decir, no, yo soy neutral, ¿no? Hay pelense, yo no apoyo a nadie. Y en esa cuestión espiritual no puede aplicar de esa manera como en el mundo a veces se aplica. De hecho, en lo terrenal sí estamos llamados a ser neutrales, pero en causas del mundo, en causas que no afectan nuestras circunstancias espirituales. Si es una lucha entre cosas terrenales, uno debe de permanecer neutral, porque si tú tomas partido sobre uno y ambos son incorrectos, puede ser hallado de un falso testimonio, ¿no? O ser juzgado de una manera incorrecta. Pero en cuanto a lo terrenal con lo espiritual, no podemos ser neutrales. O estás en un lado o estás en otro. De hecho, el Señor Jesús es muy claro al respecto. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Muy claro. ¿Estás o no estás? De hecho, recuerdan cuando el Señor Jesús, después de alimentar a los
con los panes y los peces a los miles, en 2 ocasiones, los están siguiendo, y el Señor los confronta y les dice, oigan, ustedes no me siguen por lo que enseño, ustedes me siguen por la conveniencia de lo que pueden obtener de mí a través, como en este caso, del alimento. ¿Ah? Y dice que en ese momento muchos lo dejaron de seguir, entre que fueron descubiertos, aunque a lo mejor sintieron vergüenza, o que dijeron, ay, no voy a seguir caminando con Jesús para que no nomás nos está hablando palabras bonitas y pasar hambre y cansancio y desvelo y todo, ay no. ¿Te das cuenta? Ese mismo pasaje viene en Marcos 9:40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nuevamente esta parte de ¿estás o no estás? Lucas 9:50, Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Reafirmando esa idea. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vuelvo al punto. Tú no puedes estar, en cualquier deporte está claro, o adentro, o estás dentro o estás fuera, pero no puedes estar con un pie fuera del terreno de juego y otro dentro del terreno de juego, o el balón no puede estar a la mitad, o está o no está, ¿no? Y esa circunstancia viene a ser importante porque las personas busquen tener una comunión con el Padre, pero a la vez quieren seguir viviendo como vivían antes. Quieren en un mismo cuerpo que su voluntad propia y la voluntad del Señor se manifiesten de la misma manera, y eso no es posible. O tu voluntad, el cuerpo es tan pequeño que no tiene espacio para 2 voluntades, si quieren verlo de esta manera. O es tu voluntad la que gobierna, o es el Señor Jesús quien toma el control y gobierna el trono de tu corazón. No puede haber en tu corazón 2 tronos. Y por eso es importante esto. No hay neutralidad. No puedes decir, ay, bueno, aquí parto, justamente aquí a la mitad de la cámara, y acá gobiernas tú y acá gobierno yo. En lo espiritual, te repito, no puedes caer en esa posición. De hecho, Josué 24:19 es un tema que viene desde todo el tiempo de la humanidad. Josué 24:19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Esto es, el pueblo ya hacía cosas malas, el pueblo ya andaba en rebeliones, el pueblo ya andaba en pecado, y decían, si están así, no pueden servir al Señor, porque su pecado y su maldad va a chocar con la santidad del Señor, y aparte el Señor es celoso. O lo adoras completamente o no lo adoras, pero no te puedes quedar a la mitad en el intento de decir, bueno, Señor, tomen de mi consideración que intenté adorarte. Sí, pero no lo adoraste. De hecho, en la adoración, y no adoración, estoy hablando de los cantos lentos que se cantan en la congregación, no. La adoración, recuérdate que es el estilo de vida en el cual buscas tú agradar y manifestar tu amor intenso y profundo respecto al Padre. Si lo amas, tratas de no ofenderlo. Buscas vivir de una manera en la cual sea una vida grata, esto es, que alegre el corazón del Padre, y no una vida en la cual le estás causando dolores de cabeza. ¿Cuántas veces decimos, ay, ese hijo le va a sacar canas verdes a su papá, porque su comportamiento va en contra de los principios que seguramente tiene el papá, o del orden natural o moral o ético que tendría que vivir? Y de hecho, o es un buen hijo o no es un buen hijo. No hay, sí, pero a veces, no, o lo es o no lo es. Y el pueblo de Israel en tiempos de Josué, después de haber conquistado ya el territorio, cayeron en rebeldías y pecados. Y entonces, claramente Josué les dice, oigan, así no es, así no se puede. Si no me recuerdas el capítulo donde viene el pasaje o el discurso al respecto que dice, yo no sé ustedes,
pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese serviremos al Señor es, vamos a hacer y andar conforme lo que Él nos mandó, nos instituyó y queremos hacer. Si ustedes quieren vivir de otra manera, están libres de hacerlo, pero ya no es mi responsabilidad. No, en ocasiones en las casas caemos en esas circunstancias, como padres, de decir, esas son las reglas de la casa. Si te adaptas a ellas, puedes vivir aquí bien, pero si no estás a gusto, mejor, ahí está la puerta, ¿no? Porque hay un orden. Y no puedes estar en tu casa y no estar en tu casa. No puedes ser neutral. Es más, ¿cuántas veces nos hemos visto en circunstancias en las cuales nos vemos forzados a tomar de un lado hacia otro? En las naciones son países que toman esta postura de neutralidad. Ni aún a ese nivel es respetada esa neutralidad. En la Segunda Guerra Mundial es conocido el caso de que había países dentro o en medio de Europa que ellos decían, nosotros vamos a permanecer neutrales. Si Alemania quiere pelearse con Rusia o Alemania con Inglaterra, hay que se peleen, pero a mí no me metan en sus problemas, ¿no? Fueron países que terminaron siendo invadidos por los alemanes y siendo arrastrados a la guerra de una manera u otra. Entonces, no es posible la neutralidad en un nivel espiritual. Y mucho menos queriendo competir, poner a nivel a competir lo terrenal con lo espiritual. No puede haber neutralidad. ¿Cómo será esa parte neutral? De hecho, es imposible, date cuenta. O estás en lo espiritual o estás en lo terrenal. En Lucas 12:52 dice, porque de aquí en adelante 5 de una familia serán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y no puede ser que siendo 5 sean 2 contra 2 y el del medio. Finalmente el del medio va a tener que decidir hacia un lado. En lo terrenal, obviamente, estoy refiriendo. Va a ser casi imposible que pueda mantener una neutralidad cuando está de por medio sus familiares cercanos, ¿no? La gente cercana. ¿Cuántas veces has visto esas circunstancias en familias? 2 contra 1, 3 contra 2, dependiendo del número de... Es difícil que haya un 2 contra 2, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con la neutralidad. No puede haber neutralidad entre lo espiritual y lo terrenal. El siguiente punto que aquí nos advierte y tenemos que tener cuidado es esto, el doble ánimo. Doble ánimo viene, no apuntar la palabra en griego creo que es, pero significa dos mentes. Doble ánimo significa dos pensamientos, dos mentalidades. Y esto habla de inconsistencia, indecisión y falta de firmeza en la fe, hablando de lo bíblico. Lealtad dividida con dos mentalidades o voluntades opuestas. De hecho, Pablo y Santiago en sus respectivas cartas que tocan el tema, hablan sobre esto, sobre el doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahorita me vino ese pensamiento. Dice un dicho, ¿no? No puedes chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Y ese ejemplo viene muy a colación, porque tu pensamiento se divide. O chiflas y haces tu boca en la posición correspondiente para poder silbar o chiflar, o toma la posición, tu boca correspondiente para comer pinole. Si has comido pinole,
sabrás que es un polvo seco de sabor, pero que en lo que está en tu boca pasa por un proceso que lo tienes que humedecer y si te lo tratas de tragar el polvo así, es imposible. Y de hecho esa acción es hacia adentro y silbar es hacia afuera. Por eso no puedes chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Tu mente no se puede dividir. Justamente así actúa el doble ánimo. Tarde o temprano esos dos pensamientos te van a llevar a tener que decidir por uno de los dos. No puedes tener dos ideologías, voy a poner políticas. No puedes tener dos equipos favoritos de fútbol. No puedes tener dos relaciones de noviazgo, por ejemplo. O inclusive no puedes tener dos matrimonios. ¿Cuántos hombres están cuando tienen dos relaciones, o mujeres, porque también ya no están exentas, dos relaciones en las cuales están entre, es que esta me da esto, pero con esta vivo esto, pero es que esta, y ¿te das cuenta? Y la realidad es que lo que vive no es completo, no es correcto. Y bien dice Santiago, estar entre dos pensamientos hace inconstante cada uno de tus caminos. Ni cumples con una, ni cumples con otra, hablando de dos relaciones. ¿Por qué en Estados Unidos y aquí en México eso lo hace un poco más complicado? Allá son dos partidos, o el republicano o el demócrata, y son de ideas completamente contrarias. No puede ser que tú digas, soy de los dos partidos. O eres o no eres. Aquí en México se da un poco más complejo porque hay muchos partidos y unos son de izquierda, ultra izquierda, otros de ultraderecha, otros son de centro, pero centro cargado hacia un lado o hacia el otro. Y ahí todos van clasificados y acomodados. Aquí está más dividido. Sería, o eres de izquierda o eres de derecha, ¿no? Y date cuenta, no puedes compartir dos ideologías diferentes. Si tú trabajas, ¿por qué en las empresas te dicen ponte la camiseta? Porque si trabajas, voy a poner una institución, no sé, vamos a hablar de bancarias, para Banamex, no puedes estar trabajando en Banamex y al mismo tiempo en Bancomer. De hecho, en la guerra, cuando había estos espías o dobles espías, y por ahí hay muchas películas que hablan al respecto, date cuenta, su vida no es sencilla ni fácil, porque tienen que estar lidiando y jugando entre, o le doy a uno, le doy a otro. Ayudo al enemigo, pero defiendo a mi familia. Pero si defiendo a mi familia es traicionar a la nación. O sea, es imposible. Entonces, Pablo hablando y Santiago hablando en lo espiritual dice, no puedes, Pablo específicamente, no puedes beber la copa del Señor, refiriéndose al tema de los sacrificados, los muertos, la alimentación que era traído de altares idolátricos, traerlo a tu mesa a la cena del Señor, por ejemplo. Porque había esa costumbre o ese intento de hacer así. Oye, pues mira, fíjate que en el mercado los sacrificados lo venden más barato. Pues tráete esa comida para celebrar la cena del Señor. Y Pablo dice, no puedes combinar. De hecho, o estás con el Señor revolviendo al otro, o me voy al extremo, o eres satánico. No puede ser que digas, es que yo practico magia blanca y esa Dios no le molesta. No, no es cierto. Es magia, punto. O crees o no crees. Estás o no estás. De hecho, en la rebeldía de los hombres, busca hacer así por convicción o por ignorancia. En 2 Reyes 17:35, dice, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, está hablando de los padres de la nación de Israel, ¿no? Con
con los primeros que a los que les dio la ley, los que salieron del Éxodo. Dice, no, diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificios. ¿Y qué crees que hizo el pueblo de Israel? Sacrificaba. Si tú lees Reyes, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, te vas a dar cuenta de esa tendencia del pueblo de Israel inclusive en su convicción o ignorancia, metieron idolatría dentro del mismo templo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo del templo dedicado al Señor. Eso es imposible. Segunda de Reyes 17:41 dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ay, mira, ve a la iglesia el domingo, pero si vas a ir, si te vas a ir de antro, que sea el sábado de la noche, pero no te desveles. Eso es imposible de hacer. O es incorrecto de hacer. Ese es un doble ánimo. Y hay gente que lo hace, a lo mejor en ignorancia, pero otros muy conscientemente así lo hacen, creyendo que cumplen con ambas partes. Sofonías 1:5 dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, o sea, juran por ambos lados, creen jurar delante del Señor y creen jurar delante de los ídolos. Eso es desagradable e incorrecto delante de los ojos del Señor. Es imposible. De hecho, dejar de tener doble ánimo nace de la convicción y decisión voluntariosa de tu voluntad de cada persona. No es, es que no sé qué decidir, no. Más bien, no quieres decidirte por algo. 1 Corintios 12:33 dice, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, dice, sin doblez de corazón, sin doble ánimo, sin dos ideas de, fíjate, ¿cuánta gente sale a la guerra y dice, es que para qué vamos a pelear si nos van a ganar? O en un partido de fútbol, ay, pero es que los otros son re buenos, ya para qué vamos, nos van a golear. Pero por ustedes voy a jugar. Eso es doble pensamiento, doble ánimo. No, y estos hombres de Zabulón no eran engañados, sino ellos decían, vamos con todo, en su decisión. Tú no puedes darle a gusto al Padre y al hombre al mismo tiempo. Con uno de los dos vas a quedar mal. Y de hecho, esta parte de doblez de espíritu viene de la contaminación del corazón, dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, tú decide. Tú haz acción al respecto. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y eso de purificar es saca lo que no debe de estar. ¿Recuerda lo que te dije del templo de Salomón? ¿Cómo habían metido ídolos? O habían descuidado el templo, y cuando venía un rey que era temeroso del Señor, lo primero que hacía era limpiar el templo. Trasladándolo a lo que hoy vivimos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Limpiar nuestro templo es purificar nuestros corazones. Saca lo que no tiene que haber. Si hay cosas, personas, lugares o trabajos que vienen a competir con el Señor dentro de tu corazón, sácalos de Él. Si tú quieres complacer a tu jefe de trabajo por sobre el Señor, tienes un problema. No puedes dividirte al respecto y tener dos pensamientos. Voy a trabajar para hacer mucho dinero, pero el Señor que me dé lo que necesito para vivir. Son dos pensamientos contrarios.
Dice el Señor que ames a mis enemigos, pero por acá dices, pero a mi compañero de trabajo me cae mal y ese no lo voy a ayudar. Pero como estoy en el trabajo y no en la iglesia, lo puedo hacer, ¿no? O me voy a dar la libertad de hacerlo. No se puede hacer así. Limpia tu corazón si estás en decisiones que te confunden o te tienen entre dos posibilidades. No puedes tener dos pensamientos, inclusive contrarios. La tercera es la tibieza. ¿Qué es tibio? Tibio es algo templado. De hecho, el término templado no es tan malo en cuanto al contexto en el que se pueda decir. Por ejemplo, si estás enfermo de la garganta, ¿qué es lo que te recomiendan? No tomes cosas frías, toma algo al tiempo. A como está la intemperie, que esa es la temperatura, ahí está. Oye, ¿quieres un café frío o caliente? No, ¿sabes qué? Templadito. ¿Cuál es el mejor clima para vivir? Un templado, sin mucho frío ni mucho calor. En ese contexto, templado es correcto. Pero en el contexto que estamos hablando de pensamiento espiritual, en la parte del alma, o eres tibio o eres caliente. De hecho, Apocalipsis dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. O sea, ¿estás o no estás? Dice, pero por cuanto eres tibio, a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Segunda de Reyes 3:2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Está hablando aquí de un rey de Israel, creo que es Manasés, que no fue tan malo, pero tampoco se entregó completamente al Señor. El Señor demanda a nosotros todo, el 100%. Él no queda conforme con el 99%, 98%, 99%, no. Él demanda todo de nosotros. Si te vas a convertir o te vas a entregar al Señor, conviértete por completo. Limpia tu casa, limpia tu corazón, santifícalo. La tibieza trae consecuencias. Perdón, tibieza ya no te dije qué es. Es todo a medias. Muestras indiferencia y sin pasión por el Padre. ¿Ah? Vas a la congregación, te congregas, pero vas por ir. De hecho, no te es ¿a qué aplica esto? Voy a poner ejemplo, no quiero que caigamos en temas de religiosidad, pero pongamos este caso, este ejemplo. ¿Sabes si hay conexión? Y dices, pero ¿sabes qué? No me voy a conectar porque tengo mucha ropa que planchar. Y si no la plancho ahorita, ya no la plancho. Eso es tibieza. O me conecto un ratito y después, pasó la mosca, me distraigo. Eso es tibieza. Date cuenta de esto. Cuando algo te apasiona, es más, dejas de hacer cualquier cosa con tal de... Vamos a ver ese ejemplo muy trillado, pero es muy real. Cuando tú empezaste de novio, de novia con alguna relación, no acomodábamos todo el día y horario para darnos un tiempo para ir a ver, en mi caso, a la novia o al novio de la pareja, etcétera. Y no te importaba despertarte temprano, desvelarte con tarde, manifestar interés en la persona. ¿Por qué para el Señor no? Oye, hoy es el final de la temporada de tal serie, hoy es el final del Super Bowl, hoy es el final del programa, no sé, cualquier programa, La Casa de los Famosos. Ahí sí, no importa lo que tengas que, dejes de hacer todo porque te interesa, no eres indiferente. Pero con el Señor sí te podemos hacerlo. Y el Señor siempre está, Él entenderá. Mañana oro 2 horas, mañana leo 3 capítulos más que lo que tenía que leer hoy. ¿Te das cuenta?
Eso es tibieza de corazón. Todo a medias. Ahí medio hecho. La tibieza trae consecuencias. Números 32:11 dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Y está hablando aquí el pasaje. Después de que se derribaron las tablas, se iban ya a enfilar rumbo a la tierra prometida, que es cuando manda Moisés a los 12 espías, y 10 de ellos dijeron: no vamos a poder, que mira, que son gigantes y nosotros. Y mira, el Señor les dijo: no, quítate, Moisés, los voy a destruir por rebeldes y desconfiados y no confiar en mí. Y Moisés intercediendo. Y al otro día dicen: ¿sabes qué? Ya lo pensamos bien. Mejor si vamos a entrar de una vez a la tierra prometida. Dijo Moisés: no, el Señor dijo que nos lo va a entregar. Sí, pero ya el Señor les dijo a Moisés que no va a estar con ustedes por rebeldes. Y ahí van los hombres a hacer guerra y son derrotados. Y Moisés: yo les dije, el Señor dijo que ya no estaba con ustedes porque habían sido rebeldes, que toda esa generación no entrará a la tierra prometida por su tibieza. Él esperaba que confiaran al 100%. Aunque fueran gigantes, ¿no es el Señor especialista en matar gigantes? ¿No Él pelea contra nuestros gigantes o está de nuestro lado o a nuestro favor para vencerlos? Y ellos: no, es que fíjense, los discípulos, cuando estaba la tormenta en el mar, ¿qué le dijeron al Señor? Sálvanos porque nos ahogamos, está lloviendo y esa tormenta. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hombres de poca fe. Eso fue tibieza en ese momento en sus corazones de ellos. Tenían al Señor Jesús, habían visto milagros, ya sabían cómo tenían que actuar, sabían quién estaba con él, y ya no se dudaron. ¿Qué pasó con Pedro? Ven Pedro sobre el mar, y dice que cuando fue caminando y vio el viento y las olas, tuvo temor y se empezó a hundir. Eso fue tibieza, un momento de tibieza. Era común eso en el pueblo de Israel, y eso fue lo que los llevó a Babilonia. De hecho, Segunda de Crónicas 20:33 dice: con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Segunda de Crónicas 25:2: hizo lo recto delante de los ojos del Señor, aunque no de perfecto corazón. Por la idolatría, el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia para disciplina y corrección de sus corazones. Y date cuenta, cuando regresaron, cuando volvieron a tener tema de idolatría, porque ellos entendieron que a causa de la idolatría es que fueron llevados a Babilonia. De hecho, esta parte de tibieza viene a ser como una máscara. Jeremías 3:10 dice: con todo esto, su hermana, la rebelde de Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Recordemos que se está refiriendo a cuando el reino estaba dividido, hablando de Israel y de Judá. Dice: hacen como que me adoran, pero la realidad es que lo hacen para cumplir conmigo, pero por atrás creen que no me di cuenta y se van a la idolatría, ¿no? Se van a los otros dioses. Dice Oseas 10:2, hablando de esos tiempos de idolatría y de división: está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El hombre llega a pensar que puede engañar al Señor. Él no se va a dar cuenta de esto. No me lo va a tomar en cuenta. No. De hecho, es una vida con mucho riesgo al respecto. Vivir fingiendo que amamos al Señor, pero por atrás hacemos cosas que no son correctas.
Ajá. Tenemos en nuestra casa y permitimos cosas que ofenden al Padre. Convivimos con personas que no hacen cosas correctas delante del Señor. Permitimos que haya gente que se burle del Padre y haga chistes del Padre o del Señor Jesús, y lo permitimos. Permitimos que alguien afrente contra el Señor y decir, ese Dios es una mentira. Ese tu Dios, a ver si te salva. Y permitimos que suceda. Pero en la iglesia, oh Señor, hay una película de esto, cristiana, a medias tintas. Y habla precisamente de esto. Tibieza de corazón. Y tibieza en su máxima expresión, en esta película se puede ver retratada. Personas de doble ánimo, tibieza de corazón, no eran personas no neutras. Y eso es peligroso. Y aun aunque estés firme, puedes ser tentado al respecto. De hecho, Mateo 26:58 nos narra también cuando Jesús es arrestado y es llevado a la casa, al patio del sumo sacerdote, fue Pedro ahí detrás de él, pero nunca se acercó a decir, sí, oye Jesús, yo estoy contigo, no, yo vengo a darte apoyo moral, vengo a acompañarte, no. Entró fingidamente, y cuando lo confrontaron, ¿él qué hizo? En lugar de decir, sí, yo estaba con ellos, de hecho vengo del jardín de Getsemaní. No lo conozco, dijo Pedro, ni sé quién es. Y es hasta maldijo para demostrar que no era alguien con él. Tibieza del corazón. El cuarto punto es la indecisión. Tener dos amos o pretender tener dos amos nos dan confusión, nos hacen ser indecisos. Indecisión es falta de decisión, ¿no? Es inestabilidad espiritual y falta de firmeza en la fe. Lleva a parálisis espiritual, errores y falta del cumplimiento del propósito divino. Cuando hay indecisión, lo que estaba ya preparado para ti simplemente llega a ser retrasado o no es alcanzado. El pueblo, de hecho, estaba dividido en sus convicciones. Primera Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y ese claudicaréis es indecisos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Y por qué no respondió palabra? Por su indecisión. Sabemos este pasaje, Elías contra los profetas de Baal, con un altar, y ellos gritando, invocando, y no cayó fuego. Y Elías apenas oró, fuego cayó del cielo, y entonces el pueblo dijo, sí, el Señor es Dios, y ya nos consta, creemos. Dice la palabra, bienaventurados los que no han visto y han creído. No podemos estar claudicantes indecisos entre dos pensamientos. O estás o no estás. Y de hecho, en todos esos, aunque son términos diferentes, vemos que son manifestaciones diferentes de esa circunstancia. No podemos tener dos señores. De hecho, no puedes hacer o estar en algo a medias. Lucas 9:62 dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De hecho, si recuerdas el pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el cual los ángeles dijeron a Lot y a su esposa, bueno, a Lot, oigan, salgan de aquí y no volteen hacia atrás, porque si no, serán destruidos. Y cuando iban en el camino, ¿quién volteó hacia atrás? La mujer de Lot. ¿Y tú crees que volteó por chismosa?
para ver cómo era destruida. No, volteó por su anhelo de lo que dejaba atrás. Su indecisión de, ay, es que aquí éramos ricos y si salimos vamos a ser pobres. Vamos a tener que pasar por necesidad. Esa indecisión fue la que la llevó a ser destruida en una estatua de sal. Y es lo que habla el Señor Jesús en Lucas 9:62. Si tú ya estás trabajando en algo, pero anhelas donde estabas antes, anhelas lo que hacías antes, piensas en lo que antes tenías y ahora no eres apto para el reino de Dios. Porque ¿sabes qué es lo que hay detrás? En este caso, lo del mundo, la mundanidad, la falta de relación con el cuerpo del Señor provoca la indecisión. Porque no te afirmas, no te alimentas, no creces. En Efesios 4:14 dice, desde el 11 voy a leer, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo. Él dio esos ministerios para la edificación, para crear unidad y que se crezca en fe y en el conocimiento, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, ¿para qué? Estoy haciendo esto, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños indecisos, niños que están de aquí para allá, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Cuando no estás en la indecisión, cualquiera viene a decirte cosas engañosas del evangelio y lo crees y lo tomas. Y es que acá me dijeron que no sé, que si pecas no es malo. Y es que acá me dijeron que si no doy el diezmo me condeno. Y es que acá me dijeron que traiga mis primicias y el Señor me va a bendecir. Y no tienes conocimiento de palabra y entonces eres engañado y fácilmente vas tomando de aquí, de allá y de cuya sin tener convicción en tu corazón. Por eso la unidad del cuerpo de Cristo permite que no seamos engañados y nuestras decisiones sean correctas en Él y no vivamos sin indecisiones, no vivamos en confusión, no vivamos en el será o no será, será cierto o será falso. Cuando tienes edificación y te afirmas en Él, vas caminando con pasos firmes. ¿Por qué? Porque aunque venga alguien a decirte algo que no sea verdad, tú vas a decir, eso no es de Dios, eso no es del Padre, y eso no viene en la Escritura. Volvemos al tema. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y eso de inconstante es indeciso, voy o no voy. ¿Cuántas veces nosotros voy a poner ejemplo, vives en una relación que te tratan mal y estás, lo dejo, no lo dejo, lo dejo, no lo dejo, me quedo con ella, no me quedo con ella, es que es bonita pero me desprecia, es que enfrente de la gente me trata bien pero cuando estamos a solas me rechaza y me humilla. Esa es la indecisión, la fluctuancia en las personas. De hecho, cuando hay fluctuaciones en economía, en la bolsa de valores, en los sistemas naturales, en los ecosistemas, en la electricidad, vienen las consecuencias de las fluctuaciones. ¿Tú lo has vivido? Cuando se va la luz, la energía eléctrica es porque hay una fluctuación en la red eléctrica, una alteración. Y date cuenta, una alteración de esas afecta a muchas personas. Así, la indecisión en nuestras personas, en las cosas que tenemos que hacer. Y por último, todo esto viene de la indecisión,
el doble ánimo, el doble pensamiento, la tibieza entre lo que ofrece el mundo, la mundanidad, y lo celestial, lo divino. La mundanalidad de mundano viene de todo lo relativo al mundo como sociedad humana, sus placeres y vanidades. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esta, si ganare todo el mundo, es si hiciera todo lo del mundo. De hecho, si eso tú lo llevas a lo que habla Salomón en Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en una traducción o un entendimiento de esto es todo lo que ofrece el mundo y todo con lo que nos quiere engañar está hueco, está vacío, es sin sentido. La gente trabaja por tener más y al final es algo sin sentido, es vanidad. Lo hacen para sentirse bien, pero en realidad están huecos por dentro. Todo lo que ofrece el mundo al final te deja vacío. Es que me dan un mejor trabajo, es que voy a tener un mejor carro, es que voy a ser muy rico y entonces ahora sí me van a respetar, es que si soy más fuerte entonces nadie me va a enfrentar, es que si trabajo duro voy a tener más, etcétera. Todo es banalidad. Lucas 21:34, el Señor Jesús también hablando sobre esto dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, y aquel día es el día que se haga juicio. ¿Recuerdas cómo fue encontrado el mundo, la sociedad o las personas, la humanidad, cuando vino el diluvio? Dice, ellos vivían en los procesos de la carne, pecaban, se casaban y se daban en casamiento, en fiestas, en orgías, en cosas malas delante del Señor, que por eso vino el diluvio, porque dice que al Señor le pesó haber hecho al hombre, porque la maldad que hacían subía delante de su presencia. ¿Y sabes cómo subía delante de su presencia? Cuando Caín mató a Abel y que el Señor confronta a Caín y dice, ¿dónde está tu hermano? Yo qué sé, yo no soy su guarda, yo no soy su niñero. Dice, tú sabes lo que hiciste, porque su sangre clama desde la tierra. Su vida reclama justicia porque fue matado. De la misma manera, la maldad sube delante del Señor y dice, en injusticias, en cosas incorrectas, en blasfemias, en impurezas sexuales, en asesinatos, en maltratos, en abusos, en robos, etcétera, en todo lo malo, todo sube delante del Señor. De todo esto el Señor conoce. ¿De qué te sirve ganar el mundo si tu corazón está en perdición? De hecho, Romanos 12:2 dice, ¿quieres saber cómo contrarrestar esto? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes con lo que el mundo te ofrece, con lo que la sociedad aparenta darte, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que entra aquí? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué voz oyes? ¿A quién le haces caso? ¿Qué entra por sus sentidos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conocimiento que debemos recibir, el entendimiento sobre lo espiritual, viendo lo espiritual y no lo terrenal. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De hecho, Colosenses 3:1 dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Y entonces dice, poner la mira, sus intenciones, sus anhelos, sus sueños, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hace unas semanas yo les preguntaba por ahí,
Dentro de las metas que tienes para el siguiente año, ¿en qué están centradas? ¿Cuántas de esas metas tienen que ver algo con el Señor? Porque nos ponemos metas para tener más dinero, para adelgazar, para hacer mejor trabajo, para una mejor casa, autos. Ahora sí me voy a meter a la escuela a estudiar la carrera que no estudié, voy a tomar un diploma, no sé. ¿Cuántas de esas metas tienen que ver con el Señor? Porque todas esas metas podrán ser muy buenas, pero es en lo terrenal. Pero ¿qué metas o objetivos o anhelos tienes en lo espiritual? ¿Qué anhelas de Él? ¿Qué cosas estás poniendo en lo divino y no en lo de la tierra? Tito 2:12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a lo del mundo para buscar lo que viene de Él. Vivir justa, honrada y correctamente, en integridad. De hecho, ese entendimiento esto requiere discernimiento. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O estás o no estás. O buscas la santidad o vives en pecado. No hay más. O buscas agradar a Dios o no le agradas. Y no te puedes quedar con intentos. De hecho, a veces hasta pensamos, le voy a ayudar al Señor. Él ni me dijo que esto no, pero le voy a demostrar al Señor que sí se podía hacer. Y voy a seguir en tal circunstancia, voy a seguir en tal negocio, voy a seguir con tal persona, voy a seguir con tal actitud, porque no es tan mala o no es tan malo. Y eso es amar al mundo. De hecho, cerramos con esto, 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando leemos esto, que es un capítulo que 1 de Juan habla mucho sobre el amor, pasamos por alto esas advertencias que son duras. Si amas al mundo, el Padre no es en ti. Punto. No hay de otra. No hay intermedios, no hay tibiezas, no hay me quedo a la mitad. O estás o no estás. Y quiero cerrar con esto. Entendemos esto. O amas al Padre o amas el mundo. O amas las riquezas, que es una banalidad, una vanidad del mundo, o buscas las riquezas del Padre. Y aquí viene lo que Moisés les dijo cuando les dio la ley en Deuteronomio. Aquí tienen las bendiciones y las maldiciones. Ustedes escojan. Dice, yo espero que escojan bien, pero la decisión es de ustedes. O estás o no estás. O vives en el Señor Jesús, en Yeshua, cumpliendo la ley del Padre, de Yahweh, o vives conforme el mundo dice, con sus banalidades, con su mundanidad, con sus placeres, pasiones y deseos desordenados, con una mente reprobada, alejado del Señor. Yo espero, como dice la Escritura, que escojamos y escojamos bien. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tus misericordias que son nuevas día tras día. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos amas. Y Señor, a veces hemos sido tan necios, tan tibios, tan de doble ánimo, que jugamos a ser tus hijos y jugamos a ser hijos del diablo. Buscamos agradarte a ti haciendo cosas del mundo. Decimos estar contigo, pero no sometemos nuestra voluntad a ti. Perdónanos cuando hemos sido así, cuando hemos hecho eso. Cuando nuestra tibieza se muestra, cuando nos dicen, somos
¿Eres tú cristiano, o eres tú creyente, o eres tú hijo de Dios? Y temerosamente decimos casi entre dientes, sí, por el temor de que Él dirán. Eso es tibieza de corazón. Señor, perdónanos cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y nos es contado por pecado. Eso es indecisión. Señor, perdónanos cuando hemos querido tener en nuestro corazón dos tronos, cuando solamente puede gobernar uno. Señor, cuando hemos querido competir con nuestra voluntad contra el señorío de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos hecho eso. Señor, muestra misericordia. Enséñanos a afirmarnos y estar afirmados en ti. Estar sujetos a tu voluntad, sin doblez de corazón y de un mismo ánimo, como era el ejército de David. Señor, danos firmeza en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestro deseo y voluntad de caminar conforme tú quieres y caminar contigo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has mostrado misericordia sobre nuestras vidas y anhelamos, Señor, que la sigas mostrando aún en medio de nuestras debilidades. Señor, no queremos amar las riquezas ni tener dos señores. Tenemos uno solo y eres tú. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén.